Hola chicos, los saluda aquí mi pequeño gordo. Vamos a empezar el día de hoy con el tema de autoinmunidad. Bueno, también el otro gordo quiere saludarlo, espérense. Ahí está, este es Rorro, es Robin. Adiós Robin. Ya, bueno, vamos a hablar hoy del tema de autoinmunidad. Eso es nada más para que se relajaran un poco viendo gordos. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades autoinmunes. La autoinmunidad dijimos que se caracteriza por ser una respuesta excesiva, una respuesta inmune en exceso, no regulada hacia lo propio, ¿sí? La enfermedad autoinmune se define como una enfermedad producto de una respuesta específica contra antígenos propios. O sea, si usáramos un dicho, diríamos que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Entonces, eso le pasa a nuestro sistema inmune. No nos reconoce como propio, o no reconoce nuestras células como propias, ¿sí? También se dice que la autoinmunidad es una ruptura de la tolerancia. ¿Por qué? Porque somos tolerantes hacia lo nuestro. Es esta respuesta autoinmune una consecuencia natural de lo que se llaman repertorios abiertos en los receptores de linfocitos T y linfocitos B. Los mecanismos por los cuales se da la respuesta autoinmune pueden ser de tipo órgano específicos o sistémicos, o sea, específicos contra un órgano o contra una molécula, una estructura que tengamos en muchas células y por lo tanto nos pueda dar una reacción o un fenómeno sistémico. Estas enfermedades autoinmunes pueden presentarse en un individuo con un desorden órgano específico o en más de una enfermedad de tipo sistémico. Bueno, cuando estos autoanticuerpos se encuentran asociados a una enfermedad, uno puede deducir que la autoinmunidad puede producir las lesiones o bien que hay un proceso patológico que causa daño al tejido y desarrollo de la enfermedad. O que hay un factor que produce ambas cosas, las lesiones y la enfermedad. Bueno, estas enfermedades autoinmunes se han caracterizado porque hay producción de autoanticuerpos y generalmente estos autoanticuerpos son directamente los que causan el daño, o sea, están asociados directamente con el efecto patogénico. Y estos complejos inmunes generalmente se asocian con la enfermedad sistémica denominada autoinmune. Generalmente, las células T para antígenos propios están involucradas en ese daño directo y pueden afectar también de manera indirecta la producción de anticuerpos, lo que nosotros llamamos autoanticuerpos. Ejemplos de estas enfermedades, las organoespecíficas, tenemos la tiroiditis de Hashimoto, donde vamos a encontrar fagocitos, linfocitos, células plasmáticas, además de anticuerpos antitiroglobulina, ¿sí? Y es una enfermedad organosistémica. O bien el lupus eritematoso diseminado o sistémico, donde hay una reactivación contra diversos tejidos propios, principalmente dirigida hacia antígenos nucleares y causan una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces tenemos los dos ejemplos. Estas enfermedades autoinmunes se sospecha que tienen un componente ambiental involucrado y un componente que puede ser un agente infeccioso desencadenante de las mismas. Es decir, va a haber la participación de nuestro sistema inmune per se, que es un sistema inmune que no se regula o no se autorregula apropiadamente, acompañado de un factor ambiental.
En muchos de los aspectos o en muchos de los artículos que ustedes pueden encontrar, ese factor ambiental lo definen como un agente infeccioso. Y estas enfermedades autoinmunes, dijimos, tienen un componente genético, es decir, los individuos son susceptibles o más susceptibles a desarrollar esas enfermedades autoinmunes. Y así se ha tratado de asociar estas enfermedades autoinmunes con algún gene del MHC, del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, en la autoinmunidad hay pérdida de la autotolerancia y las causas no son del todo bien conocidas, ¿sí? Algunos mecanismos hablan de que puede haber una delesión y una apoptosis, o hay una anergia clonal, la inactivación por falta de señales accesorias, o puede haber algo que se conoce como ignorancia clonal. O sea, hay una concentración muy baja de ese autoantígeno. Hablando de su etiología, sabemos que hay persistencias de linfocitos T y B autorreactivos aún en sujetos normales. O sea, la respuesta autoinmune hasta cierto límite es una respuesta normal. Si ya no se controla, si ya no se regula, entonces sí puede conducir a una enfermedad autoinmune. Y está dirigida esta respuesta autoinmune a un antígeno específico. Los controles para el desarrollo de esta autoinmunidad, generalmente se han perdido, ¿sí? O sea, cómo controlarla es lo que ya no se sabe, cómo hacerlo, y no lo hace eficientemente en los casos de las personas con una enfermedad autoinmune. Se sabe que hay linfocitos T y B que pueden ser autorreactivos y que se encuentran también en personas normales, o sea, que no tienen una enfermedad autoinmune. Por eso decimos que es una respuesta normal, entre comillas, cuando es regulada, pero ya conduce a enfermedad cuando se sale de control. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que esas clonas que reconocen lo propio se eliminan en una etapa de nuestra vida. En la etapa gestacional, muchas de esas clonas se van a eliminar. Es la teoría de la clona prohibida. O sea, yo no puedo tener clonas autorreactivas, o sea, que reconozcan como extraño algo propio. Pero, ¿qué puede haber? O sea, puede haber clonas que respondan contra un microorganismo que se parece a algún antígeno de nuestras células, y en ese momento va a haber, cuando nosotros nos infectemos con ese microorganismo, va a haber la estimulación de esas clonas que se parecen mucho o que responden mucho a moléculas parecidas a las propias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una respuesta inespecífica, y va dirigida contra un microorganismo, pero ahora puede causarnos daño a nuestras propias células, ¿sí? Puede causar daño a nuestras propias células. Dijimos que había factores genéticos que se han asociado a esas enfermedades autoinmunes. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha tratado de asociar a ciertos MHC o HLA a enfermedades autoinmunes, y las personas que porten ese antígeno de histocompatibilidad pueden ser más susceptibles a desarrollar esas enfermedades autoinmunes. No significa que el tener ese MHC en automático hace que desarrollemos esa enfermedad autoinmune, pero sí es un factor de riesgo, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque acuérdense que los MHC están involucrados en la presentación antigénica. Entonces, si desde ahí hay cierta característica que nos hace que respondamos más hacia determinados antígenos, y si esos antígenos se parecen a lo propio, bueno, pues de ahí al fenómeno autoinmune y a una enfermedad autoinmune, pues hay pasos muy cortos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, HLA-B8 y DR3 son comunes en enfermedades autoinmunes organoespecíficas. HLA-DR5 se ha asociado a tiroiditis de Hashimoto,
La diabetes tipo 1 se ha asociado con HLA-DR3 y 4, la artritis reumatoide y algunas secuencias de nucleótidos comunes a HLA-DR1 se han observado, y también algunos subtipos de HLA-DR4. O sea, las personas con artritis reumatoide frecuentemente pueden ser HLA-DR1 o DR4. Y una que llama muchísimo la atención es esta, espondilitis anquilosante, porque hasta el 90% de las personas que padecen de esta enfermedad tienen HLA-B27. Y lo mismo, no significa que tener HLA-B27 sea sinónimo de que ya me va a dar una espondilitis anquilosante, pero sí que me hace muy susceptible, que es muy probable que la pueda yo desarrollar, ¿sí? Bueno, los anticuerpos ya habíamos dicho que van dirigidos o son específicos, y en el caso de algunas enfermedades autoinmunes, estos autoanticuerpos van dirigidos contra receptores, de tal suerte que bloquean la función de la célula. Por ejemplo, en la tirotoxicosis, ¿sí? En esta hay anticuerpos antirreceptor, ¿sí? Y generalmente esta tirotoxicosis puede ser neonatal y se debe a la transferencia pasiva de parte de la mamá a través de una IgG materna. En la miastenia gravis, por ejemplo, hay anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, ¿sí? Y también son susceptibles de ser transferidos de manera pasiva, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se sabe que una persona tiene una enfermedad autoinmune? Pues por la presencia de signos y síntomas específicos, pero también por la detección de autoanticuerpos. Por lo tanto, la detección de autoanticuerpos es una herramienta muy valiosa para el diagnóstico y para el pronóstico de algunas enfermedades, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que a veces se hace? Ya actualmente está muy avanzada. Cuando vimos anticuerpos monoclonales, lo platicamos un poquito, la terapia biológica, es decir, ya son o es el uso de anticuerpos monoclonales contra determinadas moléculas de señalización, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso de algunas enfermedades autoinmunes, bueno, que están o que tienen como mecanismo patogénico una respuesta inflamatoria, pues también el uso de medicamentos antiinflamatorios o de inmunosupresores, ¿verdad? Y lo que decíamos, probablemente en un futuro muy cercano, ya se está haciendo para algunas de estas enfermedades autoinmunes, se pudiera hacer la manipulación de células T autorreactivas para que ya modifiquemos esa autorreactividad, ¿verdad? Se está haciendo ya a nivel experimental, pero bueno, todavía falta algunas cuestiones, sobre todo de tipo de bioético, que están involucradas en este tipo de estudios, ¿sí? Bueno, ejemplos de esa terapia biológica: la aplicación de citocinas como la interleucina 10, la utilización de moléculas anti-CD4, ¿sí? La inducción de tolerancia mediante estas terapias, ¿sí? Todos los que ya hicieron sus tareas de citocinas y las agruparon en antiinflamatorias, en proinflamatorias, en regulatorias, seguramente se les hará mucho más fácil saber que si nosotros hacemos un anticuerpo monoclonal contra esta citocina, podemos inhibir la inflamación, por ejemplo, si va dirigido contra una citocina proinflamatoria, ¿sí? Entonces, se puede hacer. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican estas enfermedades autoinmunes? Dijimos, desde órgano-específicas hasta sistémicas. Empezando por la tiroiditis de Hashimoto, ahí hay otro buen número
de enfermedades autoinmunes, el mixedema primario, la tirotoxicosis, la anemia perniciosa, la gastritis atrófica inmune, la enfermedad de Addison, la diabetes mellitus insulino dependiente, la miastenia gravis, el pénfigo vulgar, la esclerosis múltiple, la anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénico idiopático, la cirrosis biliar primaria, la colitis ulcerosa, la artritis reumatoide, la dermatomiositis, la esclerodermia, el lupus eritematoso discoide y el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Así en ese orden pueden, ¿sí? Entonces, se han clasificado de acuerdo al mecanismo que genera el daño tisular. Por ejemplo, las mediadas por anticuerpos, la anemia hemolítica autoinmune, el púrpura trombocitopénica, las mediadas por inmunocomplejos, el lupus eritematoso sistémico, o las mediadas por células como diabetes mellitus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, ¿sí? Entonces, todas estas. Ahora, una característica de algunas de estas enfermedades autoinmunes es que afectan preferentemente a la mujer, ¿vale? Como que la madre naturaleza no fue muy benévola con las mujeres. Algo hemos de haber hecho. Ese cromosoma XX ha de haber tenido mucho que ver, ¿vale? Bueno, entonces, ejemplos. Enfermedad de Hashimoto, la tasa es 50-1. O sea, quiere decir que por cada 50 mujeres que les da, solamente a un hombre le da. Lupus eritematoso sistémico es 13-1, Sjögren es 9-1, diabetes mellitus tipo 1 es 5-1, artritis reumatoide es 4-1 y púrpura trombopénica idiopática es 3-1. ¿Sí? Entonces ahí se nota que tan bien no nos ha tratado la madre naturaleza a las mujeres. Bueno, es de pura envidia nada más. Realmente. Bueno, no se crea. Ahora, vamos a ver ejemplo de esos autoanticuerpos contra receptores. Por ejemplo, tenemos el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Este es mi receptor. ¿Qué pasa si yo hago un anticuerpo contra ese receptor? Pues voy a bloquear la hormona estimulante de la tiroides. ¿Por qué? Porque ya no tiene con qué receptor unirse. Y entonces la célula tiroidea no se va a ver estimulada y no va a producir a su vez otras hormonas, ¿verdad? Ejemplo de autoanticuerpos también, antirreceptor de la célula, ¿sí? Y tenemos el caso de la absorción de la vitamina B12. Para que se absorba la vitamina B12, hay un factor intrínseco asociado que permite la absorción adecuada en el estómago de esta vitamina B12. Si este factor intrínseco por alguna razón no funciona, simple y sencillamente no vamos a absorber vitamina B12. Entonces, en la anemia perniciosa, por ejemplo, hay anticuerpos o autoanticuerpos contra este factor intrínseco. Entonces, se va a pegar aquí el autoanticuerpo, va a impedir que la vitamina B12 interaccione con el factor intrínseco y simple y sencillamente, pues como entró, salió la vitamina B12 y va a ser la causa de esa anemia perniciosa. Otro ejemplo de autoanticuerpos antirreceptores, ¿sí? Si ustedes recuerdan, las neuronas tienen neurotransmisores o producen, mejor dicho, neurotransmisores. El ejemplo, la acetilcolina. Nosotros vamos a tener en nuestras células musculares receptores para la acetilcolina, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo o genero un autoanticuerpo contra los receptores de acetilcolina? Bueno, pues aunque mis neuronas estén produciendo acetilcolina, simple y sencillamente no va a poder interaccionar contra la célula muscular y obviamente no va a haber una respuesta de esa célula muscular, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo más, ¿sí? Bueno, ahora,
¿En qué enfermedades autoinmunes hay una participación demostrada de linfocitos T que andan medio chafones y no responden ni se regulan como debe ser? En esclerosis múltiple, en lupus eritematoso sistémico, en artritis reumatoide, ¿sí? Y ahí podemos encontrar desde lesiones locales hasta cambios ya a nivel sistémico, ¿sí? En el lupus eritematoso sistémico o LES, como su nombre lo dice, es una enfermedad autoinmune, su sintomatología es muy variada, la causa es desconocida, es una enfermedad multisistémica, hay una predisposición genética y actualmente sabemos que un buen manejo de una paciente con lupus, digo una paciente porque ya vieron cuál es la relación, es mayor número de mujeres que de hombres, y el curso puede ser impredecible en caso de que no se dé un tratamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, hay predisposición genética, ¿sí? Generalmente son varios genes los involucrados. Hay un factor desencadenante, se piensa que probablemente sea un factor ambiental, ¿no? Y entonces, lo primero que uno piensa, si afecta más a mujeres, pues en una de esas es algo que las mujeres usamos, ¿no? Entonces, algo que luego surgió como idea, fue decir, a lo mejor es el uso de un cosmético, o de tintes, o de algún agente usado para la limpieza, ¿no? Entonces ya saben que actualmente hay sustancias desengrasantes, desmanchantes, desinfectantes y todo lo que se puedan imaginar. Y entonces a lo mejor algo de eso puede ser un factor ambiental desencadenante, ¿sí? Aunque todos sabemos también que en el lupus tiene un efecto importante en la luz ultravioleta, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar o por qué se presenta esa respuesta inmune anormal? Porque hay linfocitos T autorreactivos, linfocitos B autorreactivos y sobre todo un mecanismo de regulación inadecuado, lo cual lleva a mantener la producción de autoanticuerpos patogénicos, a la mantención de complejos inmunes patogénicos y de linfocitos T autorreactivos, ¿sí? Entonces, es lo que decíamos, los genes que ya tiene la persona, que son un factor de riesgo importante, los factores desencadenantes, que pueden ser ambientales, por ejemplo, y algunos otros genes no involucrados con MHC, pero que también nos hablan de predisposición genética hacia la autoinmunidad. ¿Qué factores desencadenantes se han sugerido? En el caso de microorganismos, los virus son los primeros candidatos. El virus Nueva Zelanda se probó en un modelo experimental de autoinmunidad con un retrovirus tipo C. La UV, la luz ultravioleta, los queratinocitos, si son sometidos a UV, liberan un antígeno que se llama antígeno Rho, y ese complejo antígeno Rho con su autoanticuerpo puede ser el causante de las lesiones cutáneas, o bien en algunos casos fármacos, ¿sí? Algunos fármacos pueden inducir un síndrome lúpico, que generalmente es tranquis porque es reversible. Cuando se suspende la droga, el medicamento, desaparece. Bueno, entonces dijimos, va a haber autoanticuerpos involucrados que se están uniendo a su antígeno. Ahora, en el caso del lupus, si el antígeno es DNA, ¿qué células tienen DNA? Pues todas nuestras células. Y cuando ese DNA se expone, es cuando peligra principalmente la persona, ¿verdad? Porque se van a unir esos antígenos con sus autoanticuerpos, se forman complejos inmunes, se pueden depositar esos complejos inmunes y causar daño. El ejemplo típico es el depósito de esos complejos inmunes en tejidos como el riñón y van a estar causando una glomerulonefritis.
También estos complejos inmunes se pueden unir a un eritrocito y causar una hemólisis, ¿verdad? Bueno, entonces esta diapositiva lo que hace es resumir lo que puede estar pasando en el lupus. Un tema que esperemos que me dé tiempo platicarlo con ustedes, porque es un tema que en lo personal a mí me encanta, me gusta mucho, que es la red neuroendocrino-inmunológica, nos hace ver cómo están conectados el sistema inmune, el sistema nervioso central y el sistema endocrino a través de moléculas regulatorias y moléculas que llevan un mensaje, como los neurotransmisores, como las citocinas o como las mismas hormonas, ¿no? Entonces vamos a ver el factor genético, el control genético en cuanto a la influencia hormonal, el factor ambiental, que puede ser un virus, pues la luz UV, o bien otros factores como los fármacos, ¿verdad? La producción de esos anticuerpos antinucleares, antieritrocitos, antiplaquetarios, antilípidos, anticitoplásmicos y el efecto de esos anticuerpos, ¿sí? Y por otro lado, lo que originó todo, una respuesta no adecuada a nivel de linfocitos T, afectando la inmunidad celular y también la inmunidad humoral, ¿verdad? Entonces, es importante comentar que lo que vemos finalmente es debido a la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo, la fijación de complemento excesiva, por eso en pacientes con lupus hay una disminución en algunos factores del complemento y finalmente podemos ver eventos relacionados con una vasculitis, nefritis o una sinovitis, ¿sí? Bueno, algunos de los órganos afectados en el lupus, bueno, vamos a ver a nivel de piel, ¿sí? Las manchas de ala de mariposa, pero también podemos encontrar algunos de estos eventos que ya mencionamos en la diapositiva anterior, su efecto a nivel de corazón, a nivel de glomérulo, ¿vale? A nivel también hematológico y finalmente a nivel de articulaciones en la sinovia. ¿Ah? Bueno, algunos de los signos y síntomas más frecuentes en el lupus. En primer lugar tenemos a las artralgias y a las artritis, por eso una buena cantidad de las pacientes y los pacientes con lupus son atendidos por un reumatólogo porque es una de las características, ¿no? La presencia de artralgias y de artritis. Y de ahí las lesiones cutáneas, fiebre, leucopenia, etc. Como pueden observar en las diapositivas. Entonces, estas mujeres, como son blanquitas, pues se les nota más, ¿no? A una paisanita como yo, pues se notaría menos esas lesiones, pero sí son muy visibles, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿contra qué se generan esos autoanticuerpos? Puede ser contra ácidos nucleicos como DNA nativo, el DNA nativo es el de doble cadena, contra DNA desnaturalizado, es decir, ya se abrió esa doble hélice y queda nada más una cadenita, que llamamos DNA monocatenario, contra proteínas básicas del núcleo, que son las histonas, o proteínas ácidas del núcleo no histonas, o bien contra nucleoproteínas, ¿verdad? Bueno, entonces, pero también puede haber una respuesta frente a antígenos de membrana, ¿sí? Que generalmente van a tener efecto linfocitotóxico, antiplaquetario, antieritrocitos, antigranulocitos, ¿sí? Y un efecto a nivel órgano específico, antitiroideo, antimúsculo liso, entre otros, ¿sí? Esta es una técnica de inmunofluorescencia para detectar los autoanticuerpos, ¿sí? Y bueno, hay también la producción de autoanticuerpos inducidos por fármacos, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de Sjögren, en el lupus, como ya estuvimos viendo, y como ustedes ven en la diapositiva, contra qué están dirigidos esos autoanticuerpos, ¿verdad?
Bueno, no voy a ahondar mucho en el tratamiento de lupus. Generalmente es un tratamiento que trata de disminuir los efectos inflamatorios y va desde lo más light y suave, que puede ser el ácido acetil salicílico, hasta un AINE también, tranquilamente. Antipalúdicos que ahora están de moda gracias al COVID-19, la cloroquina. Por eso decían que los que estaban padeciendo eran los pacientes con lupus, porque es uno de los fármacos que se prescriben y debido a la pandemia pues andan escaseando. O corticosteroides, prednisona es de las más utilizadas, y algunos otros inmunosupresores, ¿no? Aziotiaprina, ciclofosfamida, hasta plasmafetesis, ¿sí? Ahora, actualmente la sobrevida de una paciente con lupus es muy buena, es muy alta. Hay un buen pronóstico dependiendo del manejo que se haga de esta paciente. Obviamente hay muchos factores que están involucrados, pero lo principal es un tratamiento adecuado de manera oportuna y temprana. Y bueno, chicos, pues con esto terminamos el tema. Muchísimas gracias. Y como estoy de generosa, benévola y buena onda con ustedes, compadeciéndome de toda su chamba que tienen, pues ahora no hay tarea en este tema. Sale, chicos, cuídense mucho, síganse cuidando y síganse quedando en casa. Bye.